Saludos, un placer saludarles a todas y todos. Continuamos acá con la unidad de factores de arraigo eléctrico y vamos a avanzar en una clase que tiene que ver con la resistencia eléctrica. La resistencia eléctrica sencillamente es la oposición al paso de la corriente y nos interesa analizar ese elemento por lo siguiente. Este elemento está compuesto a la vez por la resistividad. ¿Qué es la resistividad? Una característica propia de un elemento para oponerse al paso de la corriente a través de él. Por supuesto que la resistividad es la inversa de la conductividad, y la conductividad es la facilidad de un elemento de permitir el paso de corriente a través de él. En fin, un juego de términos allí. Conductividad permite el paso de corriente, resistividad impide el paso de corriente. Característica propia, es decir, una madera es mucho más resistiva que un conductor de metal. Entonces allí las características propias influyen en ese trabajo de análisis que le vamos a hacer a la característica de algunos materiales. Más adelante, cuando trabajemos la clase de conductores, pues veremos para qué también nos puede servir este elemento de resistividad, ¿no? La resistividad la vamos a simbolizar con la letra griega Rho. Ese es un símbolo que parece una P minúscula, ¿no? Ahí la van a conseguir en las presentaciones. Sin embargo, quería simbolizarla porque la resistividad es el componente fundamental de la resistencia eléctrica. La resistencia eléctrica es la oposición al paso de la corriente eléctrica. Es decir, la resistividad es una característica propia de cada elemento para oponerse al paso de la corriente. Es decir, les ponía el ejemplo de los metales contra la madera. Hay unos que son más resistivos que otros. Yo decía, el cuerpo humano no es propiamente un buen conductor, entonces tiene una alta resistividad. Claro, no tan alta como una tabla. Si yo pongo dos electrodos a conectarse de una tabla a través de a los lados de una tabla, pues no circulará esta energía, sencillamente porque hay una resistividad muy elevada, ¿no? Ok, entonces hay otros elementos que van a constituir ese concepto de resistencia. Es decir, que cuando nosotros tenemos una longitud, me va a afectar. Si yo tengo un conductor, que evidentemente todos conocen un conductor eléctrico, un cable, y yo tengo un cable que me alimenta una fuente eléctrica que está en la universidad, en la UTAEC, y voy a llevar alimentación eléctrica hasta el obelisco. Ahí hay una resistencia porque hay una distancia. Pero si con ese mismo cable yo voy a llevar una energía eléctrica hasta Bovare, hasta Kibor, entonces voy a tener una resistencia mucho mayor porque tengo una distancia mucho mayor, una longitud de conductor. Entonces, a mayor longitud, mayor resistencia. El elemento clave allí también lo constituye el área del conductor, es decir, haciendo una analogía, por ejemplo, con la tubería de agua, mientras más grueso es el tubo, más agua va a circular. Lo mismo va a pasar con la electricidad. Mientras más grueso es el conductor, mientras mayor es el calibre del conductor, entonces también va a circular más agua por ese conductor, más agua, más electricidad por ese conductor, y en consecuencia va a facilitar ese traslado de energía eléctrica, el paso de la corriente en estos términos. Entonces pudiéramos decir con franqueza que a mayor distancia, mayor resistencia, y a mayor área, menor resistencia. Si la relación es inversa, entonces pudiéramos resumir la fórmula de resistencia como R es igual a la letra griega Rho por la longitud entre el área. Esa va a ser la fórmula de resistencia. Ahora bien, ¿qué pasa en un elemento conductor si yo voy acortando la resistencia del conductor? Es decir, si voy acortando, por ejemplo, el valor de la longitud.
que lo voy haciendo tan corto, tan cercano y pegado hasta que tiende a cero la longitud. Es decir, que cuando la resistencia de un conductor tiende a la longitud del conductor tiende a cero, la resistencia obviamente tiende a cero. Eso sería clave para analizar. Si el área es muy pequeña, estaríamos dividiendo entre un cero. Como la división entre cero es indeterminada, ubíquense en la fórmula, no perdamos la fórmula y lamentablemente no tengo acá una pantalla para anotar. Ubiquémonos en la fórmula. R es igual a ρ por L entre área. Si yo pongo la A que valga 0 o tienda a valer 0, entonces quiere decir que es un área tan pequeña que se hace 0. Si el área tiende a 0, decimos que la resistencia tiende a infinito. Eso es claro, si yo pongo un electrodo aquí en cada extremo y esos electrodos no se están tocando, ahí no hay área, o sea, porque para el efecto físico el electrodo no tiene un área de contacto. A esa decimos que la resistencia es infinita, es un espacio abierto. Ok, entonces de esa manera resumimos brevemente lo que tiene que ver con la resistencia, ¿no? La resistencia me va a sintetizar los elementos de carga. Es decir, cuando yo voy a alimentar a una carga, yo voy a alimentar a una carga resistiva. Hay otros elementos allí, ¿no? Otros componentes. Yo alimento un motor, no es solamente resistencia. Si voy a alimentar a una computadora, no estoy alimentando solamente carga resistiva, estoy alimentando muchas cosas más, ¿no? Pero para efecto de la carga la vamos a ver momentáneamente como elemento resistivo, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que esa configuración es clave porque en función de la resistencia, en función de la tensión que yo la conozco, yo sé que me la provee la empresa eléctrica de suministro de servicio eléctrico, yo necesito ahora saber cuánto es el calibre del conductor que voy a colocar para que circule la corriente hasta esa carga. Un poco lo que le decía la clase presencial. Hay tres elementos en los que nos vamos a enfocar. Uno es la fuente, otro es los conductores y por supuesto la carga, que es el elemento objeto de alimentación eléctrica. Si no tuviera carga, ¿para qué voy a tener una fuente eléctrica y para qué voy a tener un poco de conductores, ¿no? Entonces, en esencia, esos son los tres elementos significativos de un circuito eléctrico. Después vendrán un poco de cosas más que lo analizaremos en la siguiente unidad, ¿no? Pero estructuralmente el esquema de análisis se va a centrar en esos conceptos, ¿no? Ok, teniendo entonces la resistencia, teniendo la intensidad, que es la corriente que va a circular hacia allá, y tendríamos la tensión, que es la fuerza que la va a impulsar, es decir, la intensidad es la fuente me va a tener una diferencia potencial o una tensión y va a entregar una corriente que va a circular por unos conductores hasta alimentar una carga. Los conductores también van a tener una resistencia propia y la carga en sí va a tener una carga resistiva, ¿sí? Va a tener otros elementos, como les decía, que son los inductivos, los capacitivos, pero por ahora no nos vamos a ocupar de ese análisis. Entonces, teniendo eso claro, vamos a dar paso a otro concepto o en otro video sobre lo que es la ley de Ohm, que es clave para analizar los circuitos eléctricos que en adelante vamos a trabajar en la unidad.